Sarki, mi nombre es Rodrigo Lorenzo Garduño y bueno, ahorita le voy a presentar mi línea del tiempo sobre la sociedad industrial. Bueno, en este caso yo decidí hacerlo un poquito diferente, pues no con las fechas, sino con los sucesos más importantes que fueron sobresaliendo con la época y el paso de los años. Y bueno, dice, ¿qué es la sociedad industrial? La sociedad industrial es un término usado para describir el tipo de sociedad surgido tras la revolución industrial y el supuesto paso de la sociedad premoderna o moderna. El concepto es muy utilizado en la historiografía y en la sociología, denominada también en esta última como sociedad de las masas. Bueno, la aparición de este tipo de sociedad humana no fue homogénea. Los primeros países en los que surgieron fueron en Gran Bretaña, parte de Europa Occidental, Estados Unidos. En otra parte del mundo el proceso fue más lento e incluso, según muchos especialistas, existen actualmente muchos países que aún viven en una estructura social preindustrial. El principio El principio cambio generado en esta sociedad fue la producción, productividad se convirtió en lo principal, la agricultura, predominó la agricultura perdió importancia y en los adelantos técnicos hicieron que el peso económico pasara a las fábricas. Por esto nacieron nuevas clases sociales, sobre todo la burguesía industrial, dueña de los medios de producción y la clase obrera o proletariado. Antecedentes y aparición de la sociedad industrial. La sociedad industrial está estrecha relacionada con la revolución industrial que lo hizo posible. Está, está comprendente a un periodo muy amplio, ya que no se le dio al mismo tiempo a todos los países. La mayoría de los historiadores colocan su comienzo en las últimas décadas del siglo XVIII. El cambio que supuso efectos a todos los aspectos sociales, desde la economía hasta la relación entre las distintas clases sociales. Bueno, los antecedentes. La era preindustrial tenía la agricultura, la ganadería, la artesanía y otros sectores similares con ejes de la sociedad. Esto suponía que gran parte de la producción se dedicaban al autoconsumo, con muy pocas posesión de comercio. La aparición de la burguesía y los avances técnicos que a aparecer hicieron que esas características fueran cambios poco a poco. Eh, Cambios en la agricultura. Aunque la sociedad industrial tiene como principal elemento diferenciador la la potenciación de la industria, no podría entenderse el cambio de las relaciones económicas sin, sin nombrar también los adelantos de la agricultura. En ese sector empezaron a utilizarse nuevas técnicas como la arriación, los abonos o las máquinas. Esto hizo que aumentara la producción con la consiguiente aparición de excesos que permitieron el comercio. Además, parte de los trabajadores agrícolas pasaron a ser innecesarios, tenían que emigrar a ciudades y trabajar en las fábricas. Y bueno, pues en esa parte le muestro una imagen de cómo era la agricultura en esos tiempos. De igual manera, en nuestros tiempos de ahorita, hay muchas personas que siguen trabajando en el campo para poder, ¿cómo le puedo decir? Pues para poder tener alimentos. Por ejemplo, el maíz con las mismas personas lo siembran para su autoconsumo del año o lo que resta del año. Eh, Liberalismo económico. El plano ideológico económico, la aparición del liberalismo es uno de los elementos más importantes que colaboraron en el nacimiento de la ciudad industrial y a su vez explican parte de sus características. La aparición del comercio am-
implicó que cambiara la mentalidad de la economía. La producción dejó de ser para los autoconsumo y el comercio o mercantilismo y se convirtió en un aspecto importante para las riquezas de las naciones y de los individuos. Por este proceso que se inició timadamente en el siglo XVIII, se consolidado propu- propugnaba que el Estado debía dejar de intervenir en el mercado dejándose que éste se regulara por sí mismo. La importancia se empezó a dar desde la producción de uno de los elementos que se impulsó la revolución industrial, la ciencia y las técnicas que se pusieron al servicio de incremento de esta producción y las fábricas, mucho más rentables, sustituyeron al sector de lo agropecuario. Avances tecnológicos. Em, si el avance tecnológico nunca hubiese llegado a la revolución industrial ni la sociedad que nace de esta, la creciente población y la búsqueda de las riquezas propugnaba por el liberalismo obligó a que la producción tuviera que aumentar rápidamente. Esto se logró introduciendo nueva maquinaria tanto en el campo como sobre todo en las fábricas. Cada vez se utilizaban más máquinas para aumentar la productividad. Por ejemplo, en sectores como el textil o el metalúrgico, estas innovaciones cambiaron totalmente la manera de trabajar. Y bueno, de igual manera, le muestro un ejemplo de cuáles eran las máquinas que trabajaban o existían en ese tiempo. Tipos de sociedad industrial. Se pueden encontrar tres tipos de diferentes de sociedad industrial dependiendo de la época. De la primera, es la que nace inmediatamente después de la revolución industrial, en la segunda mitad del siglo XVIII, la industria textil, la revolución en estos la revolución en estos transportes y la energía de vapor son sus principales puntos característicos. El segundo tipo comenzó a fines del siglo XIX. El petróleo pasó a ser base de la economía y la electricidad se extendió por todas partes. La industria más importante fueron las metalúrgicas, las automovilísticas y las químicas. La última es la que es la última que se produce actualmente, la llamada postindustrial. La informática y la robótica, así como nuevas tecnologías de la informática, son sus características principales. Y de igual manera le muestro una imagen de los ejemplos. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Espero estar de su agrado.